Muy buenos días. Permítame presentarme un poco con mayor detalle. No había tenido yo la oportunidad de estar compartiendo estas mesas con ustedes. Entiendo que la mayoría de ustedes han participado en algunas otras reuniones y pretendidamente en aquella de la que se ha hablado, que es la del pasado 24 de marzo. Yo soy biólogo, soy maestro en ciencias y me he dedicado por los últimos 35 años a los temas ambientales. Mi trabajo profesional fundamentalmente se ha llevado a cabo en el norte, en Baja California. Soy secretario de Protección del Ambiente allá y he trabajado en diversos programas de posgrado en temas de ecología y sustentabilidad. Como lo que ya se ha dicho, lo suscribimos como Colegio de Biólogos de México. Lo que voy a presentar, y qué bueno que hice esta presentación ahora que ya escuchamos a quienes me antecedieron, creo que no voy a repetir las cosas, sino que me voy a ubicar en un ámbito más general. Nos pidieron que platicáramos acerca del marco legal, la estructura institucional y la compatibilidad legislativa. Y por la lectura del programa entiendo que hay especialistas en cada una de las áreas donde todos coincidimos que hay conflicto y hay una serie de problemas derivados de un planteamiento como lo es esta ley. Pues cada quien los abordará. Entonces la visión que voy a compartir con ustedes tiene que ver con este enfoque de carácter general. Antes de pasar, le agradezco la invitación que nos hace la diputada María Chávez, así como los colaboradores de ella que participan en este evento. La siguiente, por favor. Esta es una idea que encierra, creo que lo que todos nosotros traemos en mente. Cada vez que hay oportunidad, el biólogo y los que nos dedicamos a la protección del ambiente sin que necesariamente seamos biólogos, pensamos de esta manera. Hoy estamos haciendo este esfuerzo por civilizar al hombre, por civilizarnos todos nosotros respecto a la naturaleza. La siguiente. Ya se ha definido esto, yo lo voy a brincar, simplemente voy a rescatar el tema de genes, especies y ecosistemas para definirlos en la siguiente imagen. Está un alcance que me va a vincular con las siguientes reflexiones. Genes es la unidad de almacenamiento y transmisión de información de la herencia de las especies, mientras que las especies son aquellas unidades en las que categorizamos a todos los seres vivos, incluidos nosotros, incluido el ser humano. Y ecosistemas, conjunto de especies en un área determinada que actúan entre ellas y con su ambiente abiótico. Me van a decir, bueno, ya lo sabemos, desde luego ya lo sabemos. Pero la siguiente imagen inmediatamente me permite rescatar algo que subyace a lo largo y ancho de este instrumento que se está revisando. Y es el hecho que las herramientas empleadas para el conocimiento, uso, manejo y conservación, en estas tres dimensiones en las que empaquetamos estos grados de complejidad, desde genes hasta ecosistemas, que estudiamos en alguna época en la escuela, en tres niveles se abordan de manera distinta. Y este abordaje debe de ser tomado en consideración a la hora de proponer un instrumento regulador, pero no solamente por lo que hasta ahora hemos escuchado, sino fundamentalmente porque cuando se va a vigilar su cumplimiento nos podemos meter en complicaciones cuando no hicimos una distinción correcta de la manera en la que podemos abordar el cuidado de la biodiversidad referido a genes, referido a especies o referido a ecosistemas. Y les pongo rápidamente un ejemplo. En genes tenemos la ley de bioseguridad de organismos genéticamente modificados. Voy a hablar más adelante de la ausencia de conexiones, que deben ser conexiones sinápticas, unas conexiones que permitan un flujo efectivo de energía y de conocimiento, que le impiden al organismo o a la entidad ejecutora de la ley, al procurador de justicia ambiental, que derivado de esta Ley General de Biodiversidad ejerza atribuciones de carácter correctivo o de carácter de sanciones a quienes violaran disposiciones de esta ley o de la Ley de Bioseguridad en temas de genes. Vamos a citarlo más adelante. Pero también es cierto que
Si bien la mayor parte de los instrumentos de vigilancia ambiental observan la biodiversidad como especies, como organismos, como poblaciones, y si ustedes hacen una reflexión rápida de cómo está el Código Federal, el Código Penal Federal, se darán cuenta que pues difícilmente encontrarán una referencia a alguien que sancione a alguien por hacer uso indebido de genes, o porque exista una evidencia de haber cometido una infracción relacionada con el atentado a la biodiversidad en todo su conjunto. Entonces ahí tenemos oportunidades muy importantes que las voy a esbozar al final de esta presentación. Objetivos de la diversidad, atrás. Bueno, pues es mantener la continuidad de la vida, mantener la salud, conservar los ecosistemas, y esto que está en nuestra Ley General Marco, que es esta conservación de un equilibrio ecológico. Pero ¿cómo está nuestro marco? La siguiente nos da una idea pues general, ya todos ustedes lo conocen, yo simplemente lo quise esquematizar para centrarme en aquellas oportunidades de mejora. Dicen los que les gustan los programas de sistemas, yo digo que son errores o faltas, y diría incluso que son omisiones no involuntarias, sino todo hace suponer que son absolutamente intencionales, en el sentido de que existe una serie de vacíos que desconocen lo que estoy mostrando en esta imagen. Es decir, en el centro tenemos una ley marco a la que se aglutinan, dependiendo de sus competencias, leyes de orden general o leyes como la Ley de Aguas Nacionales, que tiene una figura jurídica, digamos, especial. Está la Ley General de la Vida Silvestre, que es el motivo de esta discusión, la Ley General de Cambio Climático, la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable. En interrogación pongo el tema de aire. Hay quienes hablan de que se necesita una ley de aire limpio, no la tenemos, sin embargo existen reglamentos, los ligo a esta ausencia de ley. No es motivo de discusión si es o no necesaria esta ley. Nosotros como colegio tenemos una opinión. La Ley General de Prevención y Gestión Integral de Residuos y la citada Ley de Aguas Nacionales. Pero hay reglamentos que parece que orbitan alrededor de esta ley, como los que ustedes ven ahí arriba a mi izquierda, a nuestra izquierda, el de evaluación de impacto ambiental, luego el de auditoría reglamento de cumplimiento de auditoría, el ordenamiento ecológico y el de áreas naturales protegidas. Derivado de las leyes que ahí están apuntadas, tienen sus correspondientes reglamentos, pero lo interesante aquí es los que están alineados en el último renglón. Estas leyes, que también son de carácter general y algunas federales, tampoco están articuladas con este borrador de ley. La Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados, la Ley Federal de Pesca y Acuacultura Sustentable, la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, la Ley Minera, la Ley General de Asentamientos Humanos, la ley que regula la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y Operativa y Ambiental, que es una agencia del sector hidrocarburos, la ley, ¿cuáles están? Federal del Mar, la Ley Federal del Mar, y finalmente el Código Penal Federal. Entonces estos instrumentos forman parte del andamiaje y de una u otra manera se deben articular con la Ley General de Biodiversidad, no lo están. Pero si vemos en la siguiente imagen cómo se comprende esta estructura lógica de nuestro marco ambiental de abajo hacia arriba, diríamos que el medio ambiente y sus recursos naturales pues abordan un todo desde dos visiones, ¿no? El medio abiótico, y estos a su vez disgregan en la parte clásica de medio abiótico: agua, aire y suelo. Nos podemos aquí poner a dialogar si es eso suficiente o no, pero es una separación operativa, funciona. Mientras que en medio biótico la Ley General de Biodiversidad viene y nos anuncia
que hoy esto se debe de comprender como aquello que se refiere a genes, especies y ecosistemas. Y lo que sigue adelante hacia arriba es cómo se ubican estas disposiciones de orden legal y reglamentario respecto a esta concepción, y la única que aborda todo este continuo desde lo abiótico a lo biológico es la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección del Ambiente. Eso es lo que le da la concepción y el enfoque de ley marco. No es un capricho, y es algo que fue debidamente considerado cuando se evolucionó en todo este proceso de regulación para crear este marco. Está en fondo negro y letra blanca la Ley General de Biodiversidad, ocupando ese ámbito que anuncia y en el cual hay serias dudas de que efectivamente esté abordando correctamente este ámbito de la biodiversidad como genes, especies y ecosistemas. Bueno, y lo que está arriba tiene que ver con algo que intuitivamente se comprende. Quizá convenga nada más destacar el hecho de que la Ley de Bioseguridad aborda el aspecto de la vida en términos de genes. La Ley Federal de Pesca y Acuacultura, que tampoco está invocada, está entre especies y ecosistemas probablemente. La Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable es algo que parece que se asimila a la concepción de especies y ecosistemas, y los reglamentos que están por encima de ellos están básicamente orientados hacia ecosistemas. Una revisión particular de esta significancia regulatoria la vemos en la siguiente imagen, en la cual, así como una salpicada de instrumentos reguladores, lo que vemos es que México sigue siendo candil de la calle y oscuridad de su casa. Tenemos una gran cantidad de instrumentos y cualquiera podría decir, óyeme, pues algunos no los conocemos y otros me dirán, faltan, y efectivamente aquí faltan, ¿no? No fue exhaustiva, es nada más para separar dos grandes grupos temáticos de acuerdos donde México sale y regresa con bombo y platillo anunciándonos que ya firmó, y siempre es el primero que firma, por cierto. Eso siempre me ha llamado la atención. Entonces, en verde tenemos aquellos instrumentos internacionales que, en nuestro punto de vista, es que deben ser rescatados no solamente en lo que significa el compromiso internacional, sino en el reflejo de una disposición de esta naturaleza, de una ley general, en términos, por ejemplo, del CITES, que es esta convención que establece los compromisos internacionales para especies en peligro y amenazadas, el convenio interamericano de protección y conservación de tortugas marinas, ese que ustedes ven al extremo derecho superior, la convención de protección de aves migratorias y mamíferos marinos, que anda por ahí perdido, es un instrumento antiguo pero sigue vigente. Los temas de desertificación, el convenio de diversidad biológica, dentro del cual se han empaquetado estos protocolos, el de Nagoya y el de Cartagena, abordados de una manera deformada por esta iniciativa de ley. Y del otro lado pues están instrumentos que no vienen al caso, los brinco ahí están indicados. ¿Pero qué quiere decir esto? Quiere decir que en términos de regulaciones, la ley debió haber considerado lo que voy a relatar en mis siguientes 4 imágenes. En el marco internacional, ya lo dijimos, protocolo de Cartagena sobre seguridad de la biotecnología vinculada al convenio de diversidad biológica. ¿Qué es lo que ocurre? Está citada la vinculación en la ley general, pero no hay una articulación hacia nuestra ley de bioseguridad de los organismos genéticamente modificados, en términos de todos aquellos aspectos que tienen que ver con la conservación del germoplasma. Todos hemos escuchado el discurso de que los organismos a nivel de poblaciones y especies representan un banco, representan una riqueza que puede ser conservada en términos del individuo, la población, el ecosistema, pero también pueden ser preservados en términos de una reserva en función del manejo, control y propiedad de los genes. Y esta última palabra es clave, propiedad de los genes. Aquí hay un vacío tremendo en una visión de país sobre la Ley General de Biodiversidad respecto a la propiedad de los genes en términos de la Ley de Bioseguridad.
ese hueco lo traemos y debe ser rescatado en términos del trabajo transversal que le hace falta a la ley de biodiversidad respecto a un instrumento de esta misma naturaleza de genes, que es la ley de bioseguridad de organismos genéticamente modificados. Ahora bien, a nivel de especies, la siguiente, tenemos una cantidad, yo digo, excesiva de instrumentos que afortunadamente la mayoría de ellos tienen vida, se ejecutan, se vigilan, no suficientemente, hay que decirlo. CITES, que ya lo cité, hay un convenio de reglamentación internacional para la caza de ballenas. Ustedes dirán, pero si las ballenas ya no se cazan, el convenio sigue vigente, no se va a abandonar porque es un instrumento que está en su calidad de observador. Convención Ramsar, que es quizá uno de los más invocados cuando hablamos de conservación de la biodiversidad. La convención que hace rato cité, Interamericana para la protección y conservación de las tortugas marinas, un protocolo relativo a las áreas de flora y fauna silvestres en la región del Caribe, o un convenio entre Estados Unidos y México sobre aves migratorias y mamíferos cinegéticos. Ustedes verán que muchos de ustedes no habían nacido, pero ahí está, es algo que tiene la relevancia de rescatar qué compromisos tenemos y por qué siguen o no vigentes, o por qué no tienen vida, o si la han mantenido. En el nivel de especies también, pero a título de instrumentos nacionales, la siguiente imagen nos indica en forma sintética las disposiciones que deben ser trabajadas de manera transversal en este ejercicio de ley de biodiversidad. Tenemos la ley marco, luego la ley general de la vida silvestre, que parece que es la única que se extrajo. Aquí ya se ha citado varios de los puntos donde hay contradicciones y vacíos. La ley federal de pesca y acuacultura sustentable, el reglamento de la vida silvestre, el reglamento de áreas naturales protegidas y normas, de las cuales yo cito dos. La 012 de pesca, que tiene que ver con lo que aquí el doctor ya citó sobre el tema que tenemos en Baja California, una extinción de la vaquita marina y el riesgo en el caso de la totuaba, o la norma 059, que es aparentemente una norma de nivel medular o fundamental en el trabajo de esta regulación ambiental. A nivel de ecosistemas, la siguiente imagen nos relata en qué forma los instrumentos internacionales están vinculados o debieran estar vinculados a la ley. Está la Convención de Diversidad Biológica, que efectivamente está citada. Ahorita voy a hacer una reflexión de esta convención. Está la Convención de Derecho del Mar, el Código de Conducta de Pesca Responsable, el Acuerdo de Cooperación Ambiental de América del Norte, el Convenio para la Protección y Desarrollo del Medio Marino en la región del Caribe, la Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural de la Humanidad. Efectivamente, la Convención sobre Diversidad Biológica está invocada, nada más que están invertidos las prioridades. Nosotros hemos leído una y varias veces el contenido de esta convención y nos queda muy claro que el objeto de ella es porque en el mundo tenemos un problema grave de pérdida de especies, de pérdida de ecosistemas, de deterioro, de contaminación. Por lo tanto, la prioridad es conservar. Pero como debemos seguir usando los recursos naturales, incorporaremos políticas de sustentabilidad al aprovechamiento de esa manera. Cuando nosotros leemos ese rescate que hace el texto de la ley para justificar la incorporación del convenio, queda invertido. Y entonces en el discurso aparece una combinación de términos que lo que nos están indicando, efectivamente por ahí alguien lo citó, es que es una ley utilitaria, es una ley de aprovechamiento, es una ley de uso, y sentimos que es un abuso de esta descripción de principios y de objetivos de la Convención de Diversidad Biológica, lo que los redactores hicieron a la hora de invertir el orden en el que deben de privilegiarse. Y esto trae como consecuencia vacíos legales, ambigüedades que
Voy a tratar de citar una o dos de las ambigüedades porque no son casuales, son absolutamente intencionales para provocar dificultad en la aplicación de la ley cuando se quiere privilegiar esto que acabo de citar de la conservación y facilitar desde el punto de vista del litigio, del trabajo ya de los abogados, viendo de qué manera se hace valer una ley en donde mientras menos elementos de sustento y de fortaleza tengan, mejor para buscar este fin de aprovechamiento. Ahí es en donde encontramos nosotros la razón de esta ambigüedad intencional. Pero a nivel nacional también los ecosistemas están regulados y muchos de ellos son instrumentos que lo mismo aplican para las especies, ¿no? Repetimos aquí varios. Destacaría yo de manera fundamental la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, el Código Penal Federal, más aquellos que ya están citados en el texto anterior, porque estos dos instrumentos da la casualidad que establecen disposiciones muy específicas para sancionar a quienes violen las disposiciones de las leyes. La revisión que han hecho los abogados a quienes consultamos, esta vinculación entre el contenido de la ley y la capacidad de ser sancionada con esos instrumentos, nos dice, pues es que es tan ambigua que yo no creo que un abogado de repente pueda sancionar a alguien que amenazó la biodiversidad. Así nada más. Es muy ambiguo. Necesitamos aterrizar hace rato, sí que al principio, que dado que no es lo mismo trabajar con genes, trabajar con especies, trabajar con ecosistemas, en términos de nuestras metodologías de investigación, de repente aparecerá un perito, y déjenme decirles entre paréntesis, la única entidad que puede proporcionar peritos ambientales a las autoridades judiciales son los colegios. El Colegio de Biólogos de México es una entidad que se apega a las disposiciones de ley y puede y debe ofrecer peritos para la aplicación de estas disposiciones a petición de la autoridad judicial. Ello ocurrirá, y ya debería de estar ocurriendo desde hace mucho, cuando las autoridades del Poder Judicial empiecen a aplicar con mayor insistencia las disposiciones derivadas de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, por ahí que está en pañales, pero muchos de los casos que existen, independientemente de la necesidad de una figura jurídica legal que es el perito en estos temas, lo que encontramos, regreso al tema, es que es muy difícil, bajo la descripción vaga de la Ley General de Biodiversidad, cuando haya la presunción de un delito cometido, a la hora de invocar estos instrumentos, el Código Penal Federal o la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, se pueda, no digo que se facilite, es un proceso complejo, se pueda sancionar a quien presuntamente haya atentado, y lo repito, contra la biodiversidad. Necesitamos generar instrumentos más específicos, independientemente que a nivel de ley necesitamos reconocer a qué se refiere estas atribuciones de sustentabilidad en términos de genes, especies y ecosistemas. No lo está. Y de una vez aprovecho para citar el otro ejemplo, el que tiene que ver con la pérdida de precisiones respecto a prohibiciones que ya estaban en la Ley General de la Vida Silvestre, y que hay quien opina que no es necesario establecer una precisión puesto que ya está la norma o puesto que ya está algún criterio. Pero eso es un poco engañoso. Probablemente ese sesgo, cuando proviene de nuestros pares, lo voy a decir entre comillas, lo podamos disculpar, no somos abogados. El trabajo del Colegio de Biólogos está muy apegado a la comprensión y aplicación de todos estos conceptos en el razonamiento jurídico. Lo que nos dicen los abogados es que, independientemente de que estuviese o no esta precisión de las prohibiciones, lo que es claro es que en el Código Penal Federal, lo que hace este instrumento de sanción es establecer el tipo de sanciones a tipos de violaciones, y siempre dice al principio, en aquellos casos que se haga todo esto de manera ilícita, los voy a castigar de esta otra forma, cárcel, multa, bla, bla, bla.
pero la parte de manera ilícita no la pone el Código Penal Federal, ni la Ley Federal de Procedimiento de Responsabilidad Ambiental, la pone la ley de la materia. Y si la ley de la materia es omisa o vaga, de nada sirven estos instrumentos. Entonces, eso es algo que obviamente no hemos vivido nosotros, o la gente que trabaja en este esfuerzo de que los instrumentos produzcan resultados prácticos. Nos hemos dado cuenta muchas veces que perdemos en los tribunales. ¿Quién es el favorecido? El que tiene una ley vaga, que quiere aprovechar y quiere encontrar vacíos. Hay muchísimos vacíos. Ahí tenemos ese riesgo. Ya se ha citado aquí, y creo que me falta la siguiente, por favor. Me faltan dos nada más, que son las recomendaciones a este proceso. No soy extensivo y soy genérico precisamente por la petición que se nos hizo, pero qué bueno que ya se anunciaron ejemplos prácticos. No está alineada con convenios internacionales, no hay congruencia con acuerdos y convenios que están enfocados a proteger y rescatar especies de flora y fauna. Es decir, no podemos solamente pensar que hay una vinculación en el concepto si no rescatamos el principio por ejemplo, el convenio de protección de tortugas marinas o de algunos convenios con especies en peligro de extinción, simplemente por suponer que es algo que ya vendrá después a nivel de reglamento. La ley debe ser muy específica ahí, sobre todo si ya tenemos instrumentos de compromiso internacional, no estamos descubriendo el hilo negro. Entonces, esos huecos es necesario subsanarlos. Vinculación con otras leyes que regulan la biodiversidad en su dimensión de especies. Hace rato hicimos un esquema donde la Ley Federal de Pesca y Acuacultura Sustentable regulan especies. No hay vinculación en términos de las especies que están amenazadas precisamente por sobrepesca. Y el mismo concepto aplica para la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable. Es exactamente la misma situación. Y todos ustedes saben que es por el origen de estas leyes, que son de carácter utilitario de producción, pero no importa, la ley de biodiversidad debiera incorporar estos criterios para privilegiar la conservación por encima de lo que ya está ocurriendo. Lineamientos de conservación y uso sustentable para especies y ecosistemas, ya lo dije, la ley de forestal y de pesca y acuacultura. Y omite sujetar el aprovechamiento sustentable de la biodiversidad a instrumentos de política ambiental. Aquellos instrumentos que oscilan como reglamentos alrededor de la ley son instrumentos de política ambiental que nos ayudan a ordenar las actividades en el territorio, a aplicar instrumentos de prevención de carácter preventivo como el impacto ambiental, a evaluar actividades de carácter correctivo. En algún momento tendremos que ejecutar auditorías, como hoy se hacen en la industria, auditorías a procesos donde están aprovechándose recursos naturales extractivos. Auditorías, no tenemos procedimientos de esa naturaleza. La Profepa, cuando piensa en auditorías, piensa en una industria, y necesitamos desarrollar procedimientos de auditoría a actividades de aprovechamiento de recursos naturales, extractivos y no extractivos también. Entonces, ahí hay omisiones severas, tremendas, garrafales. Bueno, y para terminar, la siguiente, que es la que ustedes están viendo, me parece. Fortalecer los conceptos, principios y criterios de biodiversidad, conservación y aprovechamiento en la LEGEPA. Esto tiene que ver con el hecho de que la LEGEPA, como está, no podemos decir que es mejorable, por supuesto, le toca ya un corte, más que una confección, ya le toca una actualización desde hace tiempo, ¿no? Ya tenemos colgadas ahí 3 leyes que están hablando de trabajo sometido, subordinado a la visión global de esta ley general, pero esta no ha sido actualizada. Entonces es importante que en la oportunidad que nos da la ley de biodiversidad, estos criterios que está invocando la ley, primero los entregue, los respalde en la Ley General de Equilibrio Ecológico y permanezcan ahí sus atribuciones. No existe ninguna razón por la que se atraiga el tema de áreas naturales protegidas, más que el afán de debilitarlo y diseminarlo en una visión como la que ahora tiene esta ley. Y último, identificar áreas específicas. Es importante que la ley general identifique áreas en donde mande la señal: requiero reglamentar aquí, requiero reglamentar allá, porque sí es importante que no nos perdamos en muchos vacíos que existen en esta regulación y que quisiéramos que se viera claramente expresado en la ley. Para eso están los reglamentos.
Entonces a la ley le toca decir, aquí tenemos estos vacíos que se reglamentarán bajo esta idea y bajo aquella. Pues con eso termino, les agradezco mucho y estaremos muy atentos a las preguntas. Gracias.